A continuación, les voy a explicar algunos ejemplos de reacciones de adición nucleofílica a aldehídos y cetonas. Antes de ver los ejemplos, en esta diapositiva les presento algunos ejemplos de nucleófilos. Recordemos pues que los nucleófilos son donadores de electrones o bases de Lewis. Aquí tenemos, por ejemplo, al ion hidróxido, al ion hidruro. Si ustedes observan, es un átomo de hidrógeno pero con carga negativa, y podemos ver que tiene un par de electrones que puede ceder y por lo tanto atacar nucleofílicamente. Tenemos a un carbanión, al ion alcóxido y al ion cianuro. Todos estos ejemplos de nucleófilos fuertes o cargados negativamente. Más sin embargo, hay otros nucleófilos que se les conoce como nucleófilos débiles o nucleófilos neutros. Tenemos al agua, a los alcoholes, al amoníaco y a las aminas. Estos nucleófilos neutros difieren un poquito el mecanismo de reacción, pero más adelante lo vamos a ver a detalle. El primer ejemplo de adición nucleofílica a aldehídos y cetonas que vamos a ver es la adición de reactivos organometálicos. Este tipo de reacciones ya la vimos cuando vimos síntesis de alcoholes. Básicamente este tipo de reacciones corresponde en adicionar un reactivo organometálico que actúa como un nucleófilo a aldehídos o cetonas, y el producto final son alcoholes. En la siguiente diapositiva vamos a ver el mecanismo. Bien, este es el mecanismo de los reactivos organometálicos. En este caso, el reactivo organometálico básicamente es el reactivo de Grignard. El reactivo de Grignard está compuesto por un grupo alquilo, el magnesio y un halógeno. Este enlace se le conoce como el enlace organometálico, es decir, el enlace que está uniendo al grupo alquilo con el magnesio. Este enlace organometálico actúa como un carbanión, y puede atacar nucleofílicamente a los aldehídos o a las cetonas para formar alcoholes. Veamos, entonces cuando este carbanión ataca nucleofílicamente a los aldehídos o cetonas, primeramente genera forma una sal de alcóxido, ¿sí? Una sal de alcóxido, y podemos ver que el grupo alquilo se ha adicionado al átomo de carbono, ¿verdad? Al átomo de carbono, y una vez que se ha completado esa primera reacción, en un segundo paso, la sal de alcóxido es protonada, ya sea con agua o ácido diluido, porque recordemos pues que los alcóxidos son productos inestables de la reacción. Entonces aquí podemos ver que este alcóxido, que tiene pares de electrones libres, se protona, en este caso con un protón del agua, y el enlace hidrógeno-oxígeno se desplaza hacia el átomo de oxígeno, y forma finalmente un alcohol. Esta diapositiva corresponde pues al ejemplo de la adición de un reactivo organometálico a la cetona. Vemos que el reactivo organometálico está compuesto por el bromuro de etilmagnesio. Entonces, este es el enlace organometálico o el carbanión que va a atacar nucleofílicamente a la cetona. Recordemos que ese ataque se puede llevar a cabo dado que la cetona es una molécula polar, ¿sí? En la que el carbonilo tiene una carga parcial positiva y el átomo de oxígeno tiene una carga parcial negativa. Al recibir este ataque nucleofílico, el carbonilo, se desplaza el enlace pi hacia el átomo de oxígeno y se forma la sal de alcóxido. Vemos pues que en esta parte ya se formó el enlace, el nuevo enlace del carbono con el nucleófilo, que es, en este caso, es el etil, ¿sí? Y entonces se forma el producto de esta adición nucleofílica, fue
es el alcóxido. Entonces los alcóxidos, una vez que se completa la reacción, se protona, en este caso con ácido diluido, se protona con ácido diluido y finalmente forma el 2-metilbutan 2-ol, ¿sí? Si ustedes recuerdan, cuando vimos reacciones de alcoholes, vimos que a partir de aldehídos o cetonas se forman alcoholes primarios, secundarios o terciarios. Cuando se requiere formar un alcohol primario, básicamente la reacción es entre el formaldehído y un compuesto organometálico. Cuando se requiere formar, por ejemplo, un alcohol secundario, es cualquier otro aldehído y el compuesto organometálico. Y cuando se requiere un alcohol terciario, es forzosamente una acetona con el compuesto organometálico, como es el caso de este ejemplo que vimos ahorita. Tenemos un alcohol terciario. Veamos acá, vemos que el grupo oxidrilo está unido a un carbono terciario y que es producto de una reacción de una cetona con el compuesto organometálico. En esta diapositiva vamos a ver las reacciones de reducción, que también son ejemplos de adicciones nucleofílicas a aldehídos y cetonas. En el caso de la reducción, lo que vamos a ver ahorita básicamente consiste en la adición de iones hidruro. Como les decía, los hidruros son átomos de hidrógeno, pero con carga negativa, que tienen un par de electrones que pueden ceder y actúan como un nucleófilo. Entonces, aquí podemos también trabajar con cetonas o aldehídos, y el hidruro puede provenir o bien de borohidruro de sodio o de hidruro de litio. El producto final de la reacción va a ser un alcohol. Esta corresponde a la reacción global. Bien, en esta diapositiva les voy a explicar el mecanismo de la reducción. Bien, entonces en este caso se puede emplear, les decía, ya sea borohidruro de sodio o hidruro de litio y aluminio para reducir aldehídos o cetonas, y el producto final van a ser alcoholes. Básicamente lo que sucede es como lo hemos visto, pues son dos pasos de la reacción. Primeramente, el ion hidruro, ¿verdad? Que les decía que es un átomo de hidrógeno, pero con un par de electrones libres y con carga negativa, va a atacar nucleofílicamente al carbono carbonílico. El enlace pi se va a desplazar hacia el átomo de oxígeno y formando el ion alcóxido, ¿sí? Se utiliza el solvente, que es el éter. Una vez que se completa la primera etapa de la reacción y se forma el ion alcóxido, se adiciona agua o ácido diluido para protonar el ion alcóxido. El ion alcóxido se protona, ¿verdad? Se protona. Este enlace se desplaza hacia el átomo de oxígeno y se forma finalmente el alcohol. Como ustedes pueden observar, corresponde a una reacción de reducción, porque al aldehído o a la cetona se le adicionan dos átomos de hidrógeno, este que corresponde al hidruro y este que corresponde a la protonación. Vean cómo teníamos inicialmente el átomo de carbono, nada más tenía los dos grupos alquilo, y una vez que ocurrió la reacción tenemos los dos grupos alquilo, el átomo de hidrógeno del hidruro y el otro átomo de hidrógeno de la protonación. Por lo tanto, es una reacción de reducción porque se adicionaron dos átomos de hidrógeno a la estructura original. Aquí podemos pues ver un ejemplo de la reducción de la ciclopentanona en ciclopentanol mediante la adición de hidruro. Podemos ver que el borohidruro de sodio, que es esta la estructura, el ion hidruro ataca nucleofílicamente al carbono carbonílico de la ciclopentanona. Al recibir este ataque nucleofílico se desplaza este enlace hacia el átomo de oxígeno en condiciones de solvente éter y forma el ion alcóxido. El ion alcóxido más el borohidruro oxidado. Una vez que se completa la reacción, se adiciona agua, ¿sí? Para protonar al ion alcóxido.
protonar el ion alcóxido y este enlace se desplaza hacia el átomo de oxígeno, formando finalmente el ciclopentanol más el ion hidróxido. Vemos pues lo que les mencionaba anteriormente, que en este caso ya se formó el alcohol y se adicionaron dos átomos de hidrógeno, uno que corresponde al hidruro y otro que corresponde a la protonación. Entonces, siempre recordemos eso, que cuando hay una reducción, se adiciona, en este caso no es se están adicionando dos átomos de hidrógeno, ¿sí? Hay otras también formas de ver la reducción, por ejemplo, si se adicionan átomos de oxígeno, ¿sí? Bueno. Otro ejemplo de adición nucleofílica aldehídos o cetonas es la formación de cianohidrinas. Vean, en este caso el aldehído o bien la cetona se hace reaccionar con una base fuerte que es el grupo ciano y forma una cianohidrina. Si ustedes observan, una cianohidrina es un compuesto orgánico que en un mismo átomo de carbono está unido a un grupo oxidrilo y a un grupo ciano. Por ejemplo, aquí tenemos el butanal, que es un aldehído, se hace reaccionar primeramente con el grupo ciano y posteriormente con un ácido, que es el ácido cianhídrico, para formar la cianohidrina de butanal. Tenemos acá el carbono, en este mismo átomo de carbono, el grupo hidroxilo y el grupo ciano, que corresponde a una cianohidrina. En la siguiente diapositiva vamos a ver el mecanismo. En esta diapositiva podemos ver el mecanismo de la formación de la cianohidrina. Veamos pues que podemos hacerlo reaccionar o bien con un aldehído o una cetona, y el grupo ciano es el que va a funcionar como un nucleófilo fuerte y ataca nucleofílicamente al átomo de carbono, se desplaza este enlace hacia el átomo de oxígeno y forma el intermediario o el alcóxido. Podemos ver acá que ya está adicionado el grupo ciano. En una siguiente reacción o un siguiente paso, este ion alcóxido, que es inestable, se protona en este caso con un ácido, que es el ácido cianhídrico. Este enlace se desplaza hacia el átomo de carbono y finalmente forma la cianohidrina. Les decía que la cianohidrina es su característica es que en un mismo átomo de carbono está unido un grupo hidroxilo y el grupo ciano. Vemos, por ejemplo, que originalmente en este caso la acetona pues tenía dos grupos alquilo, que son estos que están acá, y se adicionó el grupo ciano y un átomo de hidrógeno, ¿sí? Aquí en esta misma diapositiva podemos ver un ejemplo de la formación de la cianohidrina de benzaldehído. En este caso, pues vamos a trabajar con un aldehído que es el benzaldehído. El grupo ciano actúa nucleofílicamente sobre este carbonilo, se desplaza este enlace hacia el oxígeno, se forma el intermediario o el alcóxido, que posteriormente se protona. Este enlace se desplaza hacia el grupo ciano y se forma la cianohidrina de benzaldehído. Podemos ver pues que en este átomo de carbono que correspondía al carbono del carbonilo, ahora tenemos adicionalmente el grupo ciano y el grupo hidroxilo, y corresponde a la cianohidrina de benzaldehído.